Es seguro estar en México también. ¡Venga por mí! Apenas aquí merito. Bueno, pues comenzando una nueva temporada ya, la segunda de Sin Novedad en el Frente. Otro episodio más y pues otro tema complejo que es el que nos atrae. Definitivamente vamos empezando recio. ¿Te has dado cuenta que cuando nos vamos de vacaciones todo el mundo empieza a arder? Bueno, definitivamente creo que el mundo está ardiendo constantemente, pero ahora vamos un poquito más de calor y sí, definitivamente cómo nos Demasiado. está pegando el verano, ¿eh? Maldito cambio climático. Pero pues a lo que nos atañe. México está viviendo una paradoja. Mientras se celebra la apertura al mundo, inversión, turismo, nómadas digitales, megaeventos, en muchos barrios esa apertura se traduce en algo más simple y brutal. Rentas que se disparan, desalojos y desplazamiento silencioso. Todo esto en el contexto rumbo al Mundial 2026. Esa presión se ha acelerado. Obras, especulación inmobiliaria, expansión de alquileres de corta estancia y la transformación de zonas populares en vitrinas para el consumo global. Por lo que, como por todo este contexto, ya se han de imaginar que el tema de hoy va a ser la gentrificación. Este como un proceso donde el suelo urbano se vuelve un activo financiero y la ciudad se reordena para el visitante y el capital, no para quien habita. En Ciudad de México, por ejemplo, se discuten reformas para contener aumentos de renta y defender el arraigo vecinal, justo porque la crisis de vivienda ya venía escalando y el mundial pues simplemente acelera el proceso. Pero el conflicto no es solo económico, también es simbólico. En redes se ha viralizado casos de turistas o residentes extranjeros actuando con desprecio, racismo, sensación de impunidad, y la reacción ha sido masiva. Como un documento de AS México que fue compilando casos de discriminación de extranjeros hacia nacionales, pues esa indignación toca una fibra sensible. La experiencia cotidiana de ser tratados los nacionales como personal de servicio, como una postal exotizada de fiesta y amabilidad obligatoria. Estamos entonces ante un momento de resistencia hacia lo externo que se parece a un retorno de la soberanía, pero a veces parece más como una forma reactiva. Se confunde el problema estructural, mercados de renta, plataformas, está ausente, especulación, con un enemigo fácil, el extranjero. Y ahí está el riesgo. Por eso, pues hoy abrimos esta conversación con el tema que plantea defender el derecho a una ciudadanía, por un lado, mientras que por el otro, pues le da prioridad a la especulación y a los procesos de acumulación de capital. Continuamos. Vamos esta segunda temporada con un nuevo capítulo que tiene un tema tan importante y tan largo como lo hemos discutido en los últimos días, Axel y yo, que es el tema de la gentrificación. Y yo me di cuenta de eso ahora que regresamos de vacaciones de Semana Santa, la cantidad de lugares que ahora se están creando al servicio de extranjeros, ¿no? O al servicio del capital extranjero. No particularmente de una persona, también hay que ser cuidadosos ahí como comentas, porque si no podríamos caer en un tipo de racismo externo hacia otro, hacia visitantes fuera del país, pero sí hacia cierto tipo de actitudes y cierto tipo de dinámicas que se esconden detrás de la acumulación de capital a través de las nuevas inversiones que están llegando al país o de los nuevos flujos de capital que están llegando, como el caso de las inmobiliarias, como el caso de las hotelerías, como el caso de servicios como Airbnb, como el caso, por ejemplo, ahora de muy sonado el Mundial con todo lo que está realizando el gobierno federal a través de proyectos de megaestructura para impulsar en recibimiento de los turistas, ¿no? En los próximos meses. Entonces, por un lado, yo creo que tampoco esto no es nada nuevo. Es un debate que hemos tenido de discusión en los últimos 5 o 6 años aquí en el país, principalmente en la Ciudad de México, con la cantidad de desalojos como lo has comentado. Igual podríamos comentar algunos ejemplos más adelante de lo que ha ocurrido, porque me parece que es serio, no solamente por la colaboración de las autoridades, sino por el grado de violencia en contra de las comunidades que se han desarrollado en estas zonas de la ciudad. Y también por el aspecto de megaproyectos que también atentan, incluso podríamos decir, no solamente con las comunidades o barrios obreros tradicionales de las ciudades que mantienen costumbres y que mantienen identidad, sino que también agreden directamente al desarrollo ecológico de las urbes, ¿no? El caso de, bueno,
hace 5 años sonado con el gobierno de Claudia Sheinbaum los permisos para la construcción del megaproyecto Mítica, la cantidad de agua que robaron a las comunidades aledañas en Coyoacán, fue uno de los más importantes, fue sonado, y que puso en la mesa la discusión sobre la gentrificación, tanto como el proyecto que ahora se está desarrollando aquí en México, aquí en Puebla, que también podríamos criticar, ¿no? Y hacer mención o discutir más adelante, como el tema del cablebús, que me parece que también es importante y que está relacionado con la gentrificación en cierto aspecto. Pero bueno, eso es un resumen en general de lo que yo creo que podemos tocar en esta discusión hoy y podemos llevar a debate, mi querido Axel. Pues, a ver, y por eso se apuntaba en la introducción. Identificar y señalar hacia objetos, entidades concretas, siempre va a ser lo más sencillo. Es Sí. hasta cierto punto incluso es lo sensorial, es aquello que nos permite darle una forma inmediata hacia un problema pues de alto grado complejo, ¿no? En este caso, pues señalar que el problema de todos suele ser una persona concreta, en este caso Uh-huh. el extranjero, el turista, cuando pues de nuevo hablamos, y es lo que pues creo es la intención de esta discusión, señalar la condición estructural del cómo de cómo el fenómeno de la gentrificación cambia la condición del habitar Sí. por una condición del habitar como consumo. Vaya, se le pone precio a la idea del espacio, Claro. no como una condición humana de hacer vida, sino como una condición de mercado para hacer negocio. Y esa condición estructural y también de crítica al capital, pues es muy complejo señalarlo en una sola entidad, ¿no? Porque ¿quién es el culpable de toda esta ola de desahucios como los que suceden en la colonia de los Doctores? Esta situación de personas que terminan en situación de calle, Sí. o de este incremento en los valores de la propiedad por un tema de adecuación, ¿no? del territorio, ¿no? Lo que señalaban, cómo es que colonias que históricamente han estado sin pues esa infraestructura de calidad, ahora en torno de un contexto de un mundial que quiere presentar al país como un atractivo de inversión, entonces ya se ponen a Claro. acelerar obras para mejorar estas colonias, ¿no? Porque hay un valor especulativo ahí, en la Sí. medida de que pues se le quiere ofrecer al turista la oportunidad de no solo experimentar México como en un contexto muy concreto que es el mundial, sino como un contexto de vida, pero de nuevo, que esa vida está ligada a una condición de consumo. Tú Sí, de estatus. te vamos a dar la posibilidad de que hagas vida aquí a precios asequibles para tu economía, Uh-huh. para ti que vienes con un poder adquisitivo más alto. Pero para los locales, para quienes ya habían enraizado y ha hecho vida desde múltiples generaciones, ¿qué pasa con esa vida? Pues se corta de tajo. Totalmente. Imagínate el caso de lugares como Coyoacán, lugares como Santa Fe, lugares como la Colonia Doctores o Santa María la Ribera, que son colonias populares en la Ciudad de México que por años han mantenido un comercio local, un comercio informal, que a mí me parece que también es producto de cierta identidad mexicana, el comercio informal, ¿no? Por más que tengamos ciertas situaciones o problemas con esa esfera. Pero al final, imagínate que esas colonias ahora sean comidas por las grandes corporaciones que traen cafés que están arriba de 80, 70 pesos. Imagínate las grandes corporaciones que traen, o por ejemplo los restaurantes de chef de autor, que tienen precios exorbitantes entre 300 o 400 pesos un ticket por una sola comida. Claro que un turista o que un nómada digital puede asequiar esos precios. Pero un local que nació y que se desarrolló ahí y que aparte tiene cierta identidad arraigada con esas comunidades, que no lo puede
obtener, incluso cuando su renta no está al mismo precio que los precios usuales de los comercios cercanos a esa zona, pues entonces tiene que abandonarla. Ya hemos visto casos en Ciudad de México, que es lo más popular. Tenemos casos también aquí en Puebla, tenemos casos en otros lugares como Guadalajara, los podemos también comentar más adelante, pero bueno, los más sonados en la Ciudad de México creo que también han sido resultado de las movilizaciones que se han realizado en contra de la gentrificación. Pero algo que comentas, aquí me parece importante también señalar y compartir contigo que nosotros cuando entendemos que el problema de la gentrificación es un problema estructural, es un problema que tiene que ver con el capital y no con el migrante o con el extranjero o con el expat, como les dicen usualmente, nos damos cuenta que tiene un carácter mucho más económico en el aspecto de quienes son verdaderamente los culpables son los especuladores financieros de las inmobiliarias, son los grandes renteros que rentan apartamentos por arriba de 15,000, de 20,000 pesos y que no obedecen ningún control sobre rentas, son los grandes especuladores de los restaurantes, de las grandes cadenas comerciales, de las grandes corporaciones que llegan a romper comunidades, que llegan a romper barrios, que llegan a romper vecindades. Ellos son los culpables realmente y no el extranjero, porque si nosotros tomamos la respuesta fácil o el camino fácil de que el problema es el gringo o el americano que viene y que quiere pasar vacaciones aquí y que quiere tener una especie de viaje cultural superficial sobre México, si el problema es él, entonces terminamos en el lamentable caso de lo que ocurrió hace unas semanas en Teotihuacán, ¿no? Cuando un seguidor de extrema derecha que tenía vínculos con grupos nazis de extrema derecha, con vínculos con grupos de patriotas mexicanos ligados a la extrema derecha, pues comete un atentado contra extranjeros en las zonas arqueológicas, ¿no? A mí me parece que esos dos espectros están en el debate de por qué hay que tener mucho cuidado cuando discutimos la gentrificación y tener una postura clara frente a ese asunto, porque yo también te quería preguntar en ese aspecto, ¿cuáles son los enemigos claros que se encuentran dentro de la gentrificación, de este proceso? Y también cuáles son las acciones que está tomando el gobierno, porque a mí me parece que también con el tema del mundial, el gobierno está tomando una posición claramente a favor de las grandes especulaciones financieras, de las inmobiliarias y de los rentistas que quieran aumentar los precios de vida en el país. Otro aspecto a señalar en justo cómo complejiza la condición estructural es que el desplazamiento que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México o en la misma Puebla, que es lo que en nuestro contexto más inmediato, de cómo muchos de nosotros nos hemos visto en la necesidad de pasarnos de una colonia a otra porque los precios se encarecen. Pero ¿qué es lo que pasa de nosotros que veníamos de una colonia que se pagaba un poco más y nos movemos a otras colonias más baratas para más o menos asimilar nuestro precio de la renta? Es que justamente pues ese mismo proceso habla de otro desplazamiento de quienes ya estaban ahí, pues ahora tienen que irse más buscando otro más barato, ¿no? En el caso de pues los que estaban en la Roma, pues se fueron a las Doctores, y los de los Doctores se fueron a la Narvarte, y así se va recorriendo y se va empujando más y más a la periferia, y ese es el problema, ¿no? Es una fuerza centrípeta que empuja hacia afuera el proceso de la gentrificación. No, y luego, ¿sabes qué es lo curioso, lo interesante? Que esa fuerza centrípeta que empuja a la gente a la periferia para vivir, después tiene que ir a trabajar al centro de la ciudad. Entonces, súmale solamente, no solo irse a vivir a la periferia, sino el tiempo de transporte del trabajo a la casa, que también es una de las cosas horribles en este país. Sí, es que nos vemos expulsados, pero para vivir, pero nos vemos pues en la necesidad forzados a movernos hacia el centro otra vez, ¿no? Entonces no sé, o sea, pasamos de una fuerza centrípeta a una fuerza centrífuga y estamos en ese movimiento que cómo se traslada en los procesos del habitar el espacio, ¿no? Pues totalmente. En más tiempos de desplazamiento, o sea, tan solo, por ejemplo, o sea, hay personas que se hacen 4 horas en la Ciudad de México. Eso es para mí totalmente trágico, el cómo se le van a las personas tantas horas en solo transporte público, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, hay personas que se hacen 3 horas de ida, 3 horas de regreso, 4. Bueno, tan solo en el contexto personal,
yo me hago 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Para mí, hacerse 3 horas diarias de transporte público es algo inconcebible. Sí, innecesario. Innecesario, son 3 horas que pudieran... Vaya, yo pudiera gastármelas, yo qué sé, en lo que yo quiera, no en transporte público. ¿Y qué es lo que nos lleva al problema del cablebús? Y es porque tantas personas han salido a manifestarse en contra de eso. Porque realmente hay una duda genuina de si va a representar un impacto positivo como un problema ya de años que ocurre en la ciudad de Puebla, que es el tema de una saturación en el transporte público y la necesidad de que haya muchas más opciones de tránsito. Vaya, yo recuerdo un estudio que había revisado ya hace varios años, donde se hablaba que Puebla para este punto ya debía de contar con 12 líneas de autobús, no 4 como la que apenas se acaba de constituir, para que el transporte y el flujo de personas fuera efectivo. Entonces, por eso que hay tanto señalamiento en torno al cablebús sobre si verdaderamente será una forma de transporte efectiva ante lo que ya deberían de ser líneas de Metrobús extras en todo caso. Y de hecho ya hay estudios comprobados de organizaciones civiles y de organizaciones que se están organizando en contra del megaproyecto que está impulsando el gobierno estatal, porque es que 7,000 millones de pesos invertidos para solamente el 2 al 3% del uso de los usuarios en toda la ciudad me parece algo absurdo, ¿no? Cuando esos 7,000 millones de pesos se podrían usar para aumentar, no sé, por ejemplo, las rutas, las rutas, como dices, a 12 líneas. Pero es inconcebible hasta ahora cómo el gobierno estatal ha tomado este proyecto en favor de la gente. Y no solamente eso, la ruta del cablebús se proyecta para una ruta meramente turística entre las zonas con más riqueza de la ciudad y no está destinada a la periferia, como en caso contrario ocurre en Iztapalapa con el gobierno de Clara Burgada, que me parece una percepción totalmente distinta del transporte público en beneficio de la gente. Estamos viendo aquí que lo mismo que están haciendo con el cablebús, y te lo voy a comentar, no es nada distinto de lo que hicieron con el teleférico en el gobierno de Moreno Valle, ni con, por ejemplo, el tren urbano entre Cholula y Puebla, que solamente terminaron funcionando unos meses para proyectos turísticos que ninguna persona de la ciudad trabajadora podía costear, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a mí me parece que ahí para allá vamos. Justo quería hacer esa mención. O sea, yo temo genuinamente que el cablebús termine siendo lo que para Moreno Valle fue en su momento el tren turístico de Cholula. Sí. Porque, a ver, si bien la connotación el tren de Cholula iba a ser más turístico que de transporte, en algún momento se planteó también que fuera como una opción de transporte para las personas que iban, bueno, de Cholula a Puebla y viceversa. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando ese 6 meses? vehículo? 6 meses, exacto, 6 meses. Y por por lo insustentable que era el proyecto, en algún momento el pasaje llegó a costar más de 100 pesos. Entonces, ¿cuál es, o sea, qué problema se va a enfrentar el gobierno actual si no tiene pasajes esa obra? Pues va a terminar cerrándose porque el Estado no lo va a poder costear. Sí. Y ese es otro tema también. ¿Qué tanto del pasaje del cablebús va a estar subsidiado por el gobierno? Y va a pasar lo mismo, incluso con lo que pasó con las rutas aquí en la ciudad. Yo me acuerdo que los primeros meses el gobierno estatal impulsó una tarifa mínima para los usuarios, que era muy asequible, pero que después se disparó en cuestión de meses a 8 o 9 pesos la tarifa para usar el ruta, ¿no? Entonces, el problema en sí también del proyecto es incluso las concesiones a privados que hay al interior, ¿no? Y que están conectados. Mira, igual yo te lo voy a comentar y ligado con esto, con lo que está ocurriendo también a nivel federal. A mí también me preocupa mucho, y es una crítica que yo le tengo al gobierno federal, aunque también me suma de izquierdas y también yo creo que hay algunas cosas buenas que existen en esta administración. Pero una de las problemáticas es el desarrollo del Plan México. Porque a mí me parece que el Plan México
es la entrada hacia un nuevo proceso de gentrificación en el país. Ya lo estamos viendo en la Ciudad de México, como por ejemplo la colaboración con corporaciones como Airbnb, que me parece que es parte de la visión del Plan México. Como más adelante lo vamos a ver con otros, por ejemplo, proyectos inmobiliarios que puedan existir en el sur del país, en las zonas más turísticas o incluso en el centro. Las grandes inversiones, no solamente en hostelería o en inmobiliarias, sino que también las inversiones que van a desplazar comunidades originarias, campesinas, como en el caso de las grandes petroleras o de los grandes proyectos del fracking, que podríamos discutir más adelante, pero bueno, que también van vinculados al proceso de gentrificación que está viviendo actualmente el país, ¿no? Para allá vamos, o sea, al final, también te quería preguntar, y podemos ahondar en esa discusión, ¿qué es lo que esperamos al futuro con estas dinámicas ahora de nuevo despojo, de nueva exclusión de personas de sus lugares de origen, etcétera? Por eso, también en alguna parte de la introducción señalaba el tema de la de esta reactividad que genera los hechos de discriminación que cometen extranjeros o ciertas personas hegemónicas en contra de la población no hegemónica, ¿no? Sí. Entonces, como un hecho estalla y desata una ola de reacciones muy muy fuerte por parte de la banda. O sea, tan solo piensa todas las veces que no fue sonado un caso de turistas estadounidenses que pedían que la banda sinaloense dejara de tocar, ¿no? Sí. Y vaya que, a ver, el tema de la banda y en general de la mucha música regional, por lo que tú quieras, le genera mucho escozo a algunas personas de corte más aspiracionista, ¿no? Pero muchos de este grupo decía, bueno, a mí no me gusta esa música agropecuaria, pero con tal de no dejar que ningún gringo venga a decir cosas de nuestro país, sí, hoy los apoyo, ¿no? Entonces estos comentarios de apoyo como con cierto corte clasista y racista, tenían un giro al soberanismo. Y creo que este soberanismo no es similar como el que vivíamos en la década de los 20, de los 30, 40, que está influenciado ampliamente por movimientos nacionalistas, símbolos patrios. No. Ahora es más un tema que se mezcla con un tema de resistencias, del no dejarnos pisotear, del no dejarnos hacer menos como la población históricamente afectada por no solo una superpotencia regional como la que tenemos de vecinos, sino que en general por esto que se percibe como, pues sí, siempre el negocio que más nos ha desfavorecido, ¿no? Sí. Esta posición de estar como con una actitud servicial, de estar dispuestos hacia el otro, pero justo por una dinámica económica, ¿no? Todo este análisis que hay en torno al turismo, pero visto, o sea, desde la crítica del qué tanto una comunidad y una persona debe de estar dispuesta a soportar con tal de tener ese ingreso económico, ¿no? Claro. Con tal de tener ese agregado del turismo cuando hay una reacción agresiva. Pero que esa reacción agresiva sobrepasa lo individual, como lo que le pasa a esta persona, sino como lo que se atiende como un algo dañino para una comunidad en específico, para la población en específico, para la ciudadanía en específico, ¿no? Entonces, aquí hay reacciones fuertes de corte colectivo frente a episodios de discriminación por parte de turistas extranjeros. Yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que las reacciones que han ocurrido en la sociedad mexicana en contra de la gentrificación y de las actitudes negativas que puedan tener ciertos visitantes extranjeros han sido resultado de una nueva dinámica social que, como tú bien dices, a mí me parece que está asociado al sentido de comunidad y de identidad local, que a un sentido enteramente patriotero o nacional como en el siglo XX. Yo estoy de acuerdo en eso, porque si nos damos cuenta, las reacciones en Ciudad de México
que fueron organizadas por grupos de izquierda. Igual las reacciones que ocurrieron en Sinaloa, por ejemplo, esa marcha de las bandas norteñas y de los tarolazos para protestar contra las quejas de los americanos en la playa, me parece que son mucho más orgánicas, en un sentido de, incluso podríamos decir antiimperialista, que realmente está tomando conciencia de los problemas actuales, ¿no? Claro que no nos escapamos de algunos problemas que existen en esas movilizaciones, como el caso de la propaganda de extrema derecha, que cree que la única solución es patear a un gringo y regresarlo a su casa, ¿no? Porque, bueno, realmente hay ya varios pósters, ¿no? Y yo he tenido alguna discusión con compañeras y compañeros en el movimiento sobre esa situación. Pero al final, yo creo que el sentido de las acciones todavía es muy temprano, ¿no? Porque también no me parece que haya una clara política definida en contra de la gentrificación. Y si nosotros, vuelvo al principio, asociamos que el problema de la gentrificación es el problema estructural de los grandes capitales que vienen a México y que despojan a las comunidades, entonces nos estamos dando cuenta que la respuesta no es pelear contra el extranjero. Y yo hablo contra el extranjero como un individuo particular que también comparte con nosotros situaciones económicas identitarias, ¿no? Porque, bueno, la persona que viene aquí también de viaje también es un asalariado de otro país con otros problemas particulares allá, ¿no? Pero el problema a mí me parece que está ligado al gran capital y como lo he hecho en algunos países, en el caso de España, que ahora es una discusión que me parece muy interesante que está ocurriendo en Madrid, en el Parlamento, en las Cortes, como en otros lugares, que es el control de rentas. A mí me parece que una de las políticas que tiene que defender este gobierno y la izquierda en general y los intelectuales que existen dentro de esa izquierda es un control de rentas contra el gran capital, una lucha contra los servicios de Airbnb que despojan a vecindades enteras en la Ciudad de México, y una lucha directa por la defensa de la identidad y por la defensa del patrimonio cultural contra todas las agresiones, tanto de corporaciones como de comportamientos racistas de ciertos visitantes extranjeros en el país, ¿no? A mí me parece que son las respuestas claras y básicas para que el movimiento vaya adelante. Sí, justo, pues vaya, entre las propuestas que igual en un momento sí convendría analizar y discutir es este plan de vivienda que pues en julio del año pasado había sacado Clara Burgada sus 14 puntos para generar pues un control en los precios de la vivienda, y que sí recuerdo mucho quienes habían salido a manifestar de que no, esa era una respuesta dictatorial, práctica comunista, Estado, exacto, que atentaba contra las libertades del mercado, etcétera, ¿no? Pero a ver, y también estoy de acuerdo en este punto sobre cómo lo identitario y lo comunitario ha sido en general una respuesta frente a lo que ya se reconoce como abusos sistemáticos y de corte estructural, ¿no? Y que claro que esto antecede a la gentrificación, y hasta cierto punto yo sí me atrevería a que este tipo de discusiones alcanzan mucha relevancia pues después durante y después del sexenio de Obrador, con toda esta política en torno a la crítica del racismo, a la crítica del del clasismo, pero que lo podíamos ver desde la respuesta de la oposición a Morena, que venía como, no, es que dense cuenta de lo que están haciendo los morenistas, están polarizando el país. ¿Qué es la polarización? Sino una crítica a la crítica que estás haciendo del status quo, de la estructura. ¿Por qué prieto, pobre, o sea, y bueno, y una de las grandes palabras, que nada más quiero decir que esta palabra a la fecha pues sigue siendo como una de sus puntas de lanza para criticar lo que ellos identifican como la izquierda, el resentido. ¿Quién es el resentido social? A ver, tú, pobre, deja de ser un resentido. A ver, tú, prieto, deja de ser resentido. Mejor ponte a chambear. Pero espera, y luego te falta la otra parte, porque si eres un agente de izquierda con iPhone, eres un hipócrita,
¿no? El hipócrita también. Pero justo esta condición, vaya, esta palabra fácil para legitimar cualquier tipo de crítica de carácter estructural, no, a ver, es que no, tú no debes de enfocarte en el panorama general, tú enfócate en ti. O sea, el problema, si tú tienes una inseguridad o si tienes un bajo poder adquisitivo, pues ponte a trabajar en ti, ¿no? Consigue un mejor trabajo, gana más dinero, trabaja en tu físico. Si no te gusta tu cara, pues opérate. Michael Jackson se volvió blanco. O sea, hay opciones, papi, hay opciones, sí. Pero la estructura no me la muevas. Eso está bien, eso funciona bien. El problema es que tú estás del lado perdedor, pero siempre puedes pasarte al lado ganador en cualquier momento. Solo debes de hacerlo. Yo creo que esa exposición que dice que el país está polarizando y que estamos encontrando con mucho resentido social porque no tiene el nivel adquisitivo para tener una mejor casa o tener un mejor espacio con rentas más altas, es una posición que también es colaboradora directamente de cárteles inmobiliarios. Y tenemos los ejemplos y tenemos las pruebas, como en el caso de Ciudad de México, con cierto partido político católico que defiende la familia, que tiene colaboración con estos grandes cárteles inmobiliarios y con estas mafias que existen en la ciudad. La Colonia Doctores, o ustedes ya sabrán por dónde se mueve esta gente. Pero bueno, el otro aspecto, y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que la oposición no entiende que polarización es significado de madurez política en este país. Que la gente está entrando al debate político. Y eso es polarización, a mí me parece perfecto, porque es que se están creando posiciones claras. Claro, en un ambiente democrático en el que haya tolerancia, pero siempre discutiendo y siempre con la claridad de qué posiciones se defienden. Ahora, y yo quiero igual cerrar con esto, tal vez tendremos otro episodio para comentarlo más adelante. A mí me parece que el Mundial nos está ofreciendo un claro ejemplo de las grandes desigualdades sociales que aún existen en México. Cómo es posible que de una muestra de 500 personas que realizó la jornada, una encuesta, solamente el 19% tiene la capacidad adquisitiva para ir al Mundial, ¿no? De una muestra de 500 personas. O sea, realmente, ¿quién tiene la capacidad para disfrutar de esos grandes megaeventos que, pues al final están hechos para servir al gran capital financiero, no para servir a la gente en este país, ¿no? La cantidad de especulación en boletos, en hoteles, en viajes, en todo lo que se van a gastar, bueno, al final me parece problemático. Y es algo que podríamos dejar pendiente para la próxima discusión. Y bueno, no sé, Axel, ¿quieres agregar algo más? Creo que sería bueno una segunda parte. Sí, definitivamente una segunda parte. Igual nada más para concluir. Hasta cierto punto, a mí lo que me preocupa es que más allá del capital inmediato con el que se cuente, la posibilidad de contar con activos financieros que te permitan gestionar la deuda, ¿no? Tal vez no podrás tener dinero ahorita para adquirir un boleto, pero tal vez más de una persona que nos ve sabrá que tal vez hay un evento al que quiere ir, no le alcanza, pagas con la tarjeta de crédito y a veces sin intereses, sin problema diferimos la deuda. Y eso también es otro tema, el cómo las personas están pues dispuestas a endeudarse aunque no tengan el capital para acceder justamente, sí. O bueno, es que más allá de acceder es el nivel de acumulación que busca promover este tipo de eventos, esta condición de disparar los precios a niveles ingentes y gestionarlo a través de la deuda también es otro fenómeno, sí. ¿no? Es tallar las tarjetas de crédito y al final decir, no te preocupes, los intereses van a estar a disposición anual. Tú vas a poder pagar como esclavo los próximos meses. Exacto, tú sigue trabajando, mijita, tú sigue trabajando, mijito. Estos eventos están para ti, para gestionarlos con la deuda, ¿no? Pero, pues, bueno, ya... Este fue un episodio express, pero con un ponche. Definitivamente siempre nos vamos a quedar con la necesidad de querer abarcar un poco más, a ahondar en los temas. Pero bueno, por hoy este episodio fue un poquito más corto de lo normal. Pero pues siempre se les agradece por estarnos apoyando y acompañando en este proyecto que ya tiene su segunda temporada. Sintonícenos la próxima semana, aquí estamos, siempre para ustedes. Turn the volume on.
Es seguro estar en México. ¡Venga por mí! Apenas aquí merito.